Le corresponde el turno al asambleísta Diego Vintimilla, representante de la provincia de Azuay por país. Queridos colegas asambleístas, en primer lugar, el día de hoy se ha señalado al 11 de septiembre como una fecha importante y no podríamos dejar pasar también de recordar el 41 aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende como un acto de memoria. La política exige ensuciarse las manos necesariamente. Solo quien asume de buena fe, de buena voluntad, hacer las cosas puede decir lo hemos hecho y qué no hemos hecho. Consulto a los colegas asambleístas y es bastante trillado ya escuchar cómo o se pretende defender o se pretende atacar sin escuchar o también mirar razones y fundamentos del otro. Y efectivamente en esa pugna entre la verdad de uno y lo que el otro considera erróneo, es que la política migratoria en el mundo se ha establecido como la forma de criminalizar a los países que tienen migrantes y de los países que reciben migrantes. En el Ecuador, sin duda, uno de los problemas fue el feriado bancario, fue la crisis de los años 90, y eso nos llama también la atención porque son niños huérfanos no de padre, sino fueron niños huérfanos de Estado, un Estado que no logró dar las condiciones más elementales como para poder seguir desarrollando la vida en el Ecuador. Y efectivamente, aunque este gobierno de la Revolución Ciudadana no fue el responsable de esa época, es responsable de las soluciones que tiene que dar como un proyecto político responsable. Y en ese marco, hablar de reforma agraria, de redistribución de la riqueza, de fomento a la producción, que son cosas que se han mencionado aquí, son indispensables para hablar de procesos migratorios mucho más democráticos, mucho más efectivos y sobre todo no criminalizantes. Tenemos en esta Asamblea Nacional el compromiso de generar una ley de movilidad humana y debo decir, nuestra Constitución en el artículo 416 justamente es el hecho que evidencia no solamente el acto político, sino el acto ciudadano, pues fue votada por la mayoría de los ecuatorianos y expresa. Nuestra Constitución dice: principio de ciudadanía universal, libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente norte y sur. Es uno de los principios de relaciones internacionales que nuestro país pregona y es por eso que es obligatorio, es responsable y sobre todo absolutamente válido y legítimo que la Asamblea Nacional discute estos temas. Miren, señores asambleístas, no podemos nosotros desconocer que el drama de los niños migrantes es un fenómeno que afecta no solamente a los ecuatorianos, sino a toda Latinoamérica. Y por lo tanto es necesaria la unidad política para lograr que Estados Unidos sí pueda, en primer lugar, ratificar convenios sobre los derechos de los niños y también exigir, en el mejor término de la diplomacia, la generación de una reforma migratoria que en este momento su ausencia limita los derechos de niños y niñas que no por el hecho de ser extranjeros pueden ser criminalizados y negados un futuro digno en cualquier parte del mundo. Esta resolución también es la evidencia de que la crisis sistémica que vive el neoliberalismo en el mundo ha colocado a los países pobres en el dilema de tener compatriotas migrantes o tenerlos que traer de vuelta sin poderles ofrecer en ninguno de los dos casos alternativas reales de desarrollo. Efectivamente, el Ecuador se encuentra en un proceso para revertir esa situación en el cual aún estamos lejos. Sin embargo, señores asambleístas, no es posible defender a Estados Unidos frente a una omisión de mala fe, a una omisión de mala voluntad que lo único que hace es perpetuar un esquema de explotación del sur desde el norte. Estados Unidos se ha pronunciado por todas las cosas. Hoy 11 de septiembre se pronunciaba en el 73 apoyando a Pinochet. En el 2001 iniciaba una campaña de guerra contra todas las civilizaciones que no son las de ellos. Y eso es importante señalar porque esto también es increpar al sistema mundo y a unas relaciones internacionales para nada justas, para nada democráticas. Tenemos también como asambleístas del Ecuador convocar a nuestros compatriotas a que no sometan a la migración riesgosa a sus niños. Es también una convocatoria a las familias para ejercer con absoluta
responsabilidad del derecho a la reintegración familiar, pero sin exponer la vida de los niños en trayectos, en rutas tan peligrosas como las que conocemos por los coyotes. Pero sí debo decir, para finalizar, señora presidenta, que esta resolución tiene que ser utilizada, y yo proponía a Linda Machuca, proponente de este proyecto, que pueda llevar a los organismos internacionales, especialmente la Unión Interparlamentaria, este tipo de temas para que puedan ser discutidos, para que no sea simplemente un grito al aire, sino también pueda materializarse en resoluciones internacionales que puedan solucionar los derechos de los niños. Y debo decir, para quien se atreve mínimamente a señalar que el Ecuador no ha hecho nada, que es este país, en base al principio de ciudadanía universal, el que ha sido reconocido por ACNUR por sus políticas efectivas y satisfactorias en temas de refugio, en temas de asilo. Ecuador es uno de los países con más refugiados porcentualmente en relación a su población y que no tiene campos de refugiados, y son cosas que también nos llaman, como hemos dicho, ensuciándonos las manos, tomando las cosas por donde deben ser tomadas, a también tener la cara limpia, sin ruborizarnos a exigir que el sistema mundo internacional, particularmente los Estados Unidos, generen acciones que respeten los derechos humanos de los niños y de todas las personas que asisten o que viajan a ese país con legítimos derechos, y sobre todo como el único derecho de que somos seres humanos. Muchas gracias. Bueno,